Ustedes ya han escuchado aquí algunas exposiciones muy lúcidas de lo que está presentado en este libro. Creo que ya podría, con los agradecimientos, despedirme, pero no. Trataré aquí de plantear algunos elementos para la reflexión y complementar lo que se ha dicho anteriormente. El compañero y la compañera que me antecedieron en el uso de la palabra fueron sumamente claros al presentar el libro y plantearon una pregunta clave. ¿Por qué es que, teniendo tantos recursos naturales, nuestro Ecuador es un país pobre? ¿Cuál es la razón de ser de esta triste realidad? ¿Será acaso que nos cayó alguna maldición cuando la naturaleza distribuyó sus beneficios, sus bondades, sus riquezas en el planeta? Hay países que no recibieron nada de recursos naturales dignos de mencionar. El ejemplo más claro, uno de los más categóricos, es el Japón. No tiene recursos naturales y tiene una sociedad eminentemente desarrollada. Ecuador es una sociedad que tiene una enorme bendición de la naturaleza en tantos recursos naturales. Y vemos con pesar que los problemas sociales, los problemas económicos, el retraso tecnológico, las inequidades, incluso las debilidades políticas están caracterizando a esta sociedad. En ese sentido, nosotros deberíamos preguntarnos qué es lo que sucedió y recordar con mucho detenimiento cuál ha sido la realidad de esta economía nuestra atada a los recursos naturales. De entrada, quiero señalarles algo. No estoy planteando de ninguna manera que debemos olvidarnos de los recursos naturales, de todas aquellas ventajas que ofrece la naturaleza. En esta rápida visita al museo antes mencionado, veía, por ejemplo, la cantidad de plantas medicinales o plantas sagradas que deberíamos conocerlos e integrarlas en nuestra vida cotidiana. Y de paso, hago un comentario. Quien no conoce ese museo debería conocerlo lo antes posible e invitar a otros para seguir difundiendo el rescate de nuestras culturas ancestrales, las culturas de los pueblos y nacionalidades indígenas, que serán siempre la base de un Ecuador moderno, de un Ecuador diferente. Desde esa perspectiva, veamos qué es lo que ha sucedido en el país. Fuimos el principal productor y exportador de cacao en el mundo. Fuimos el principal productor y exportador de banano en el mundo y no nos desarrollamos. Hemos incorporado otros productos a la cuota de exportación del país, como son las flores, los espárragos, los camarones e incluso el petróleo desde ya hasta casi 40 años. Y este extractivismo, esta forma de insertarnos en el mercado mundial a partir de la producción o simple extracción de recursos naturales, creo que ha sido una de las vías perversas que no han permitido nuestro desarrollo. ¿Cuál ha sido la realidad? Por un lado, una enorme concentración de la riqueza. Quizás el ejemplo más claro y categórico fue aquel que se vivió en la época del cacao. El Ecuador, desde la segunda mitad del siglo XIX, ya hace mucho tiempo atrás, se insertó directamente en el mercado mundial como el primer productor y exportador del mundo, como les acabo de señalar hace unos instantes. Pero nuestros exportadores de cacao, los Gran Cacao, ni siquiera vivían en el país, no invertían en el país, gastaban sus recursos, sus ganancias en París. Los Gran Cacao controlaban fincas, 14 familias, fincas de cada uno de por lo menos 10.000 hectáreas en adelante. Estos señores, cuando hacía mucho frío en Europa, venían a pasar un par de meses en Ecuador y no vivían en Guayaquil, porque la mayoría de la ciudad de Guayaquil, sino un pueblo pequeño que terminaron por llamar París chiquito, Pince. Esta es una realidad dolorosa. Nuestras élites que han controlado los recursos naturales ni siquiera han hecho un esfuerzo para vivir o para invertir en el país. Ahí está una de las primeras explicaciones. La gran concentración de la riqueza en muy pocas manos de personas que no tienen raíces en el Ecuador, lo único que tienen es mecanismos para extraer los recursos, el sudor y la sangre del pueblo ecuatoriano. Esta es una de las primeras explicaciones. Otra explicación internacional. Otra explicación fundamental. Como estos personajes podían adquirir los bienes que ellos necesitaban en el exterior o importarlos del exterior,
Y como en el país, los indios, negros, los cholos, las personas del campo y de la ciudad ganaban muy poco. No había para qué invertir en producción industrial para el mercado interno. Eso era innecesario. No había compradores. No había para qué hacer un esfuerzo. Cuando todo podría venir de afuera, lo único que había que hacer es tirar la mano. Ellos no la estiraban los campesinos para cosechar la pepa de oro del cacao, para cosechar el banano, y llevaban esta fruta al mercado internacional. Y vemos como personajes como el señor Álvaro Noboa en el ámbito bananero, ni siquiera tienen la mayoría de sus empresas en el país, sino que tienen muchas empresas fuera del Ecuador, y se dan mañas, como demostró un cañarejo ilustre, un gran amigo mío, amigo del alma, como Carlos Marx Carrasco, que este señor vende a un precio, a una supuesta empresa internacional en el exterior, que es la que coloca luego en los mercados internacionales a 3 y 4 veces más alto ese valor que el que tiene en el mercado nacional, llevándose las ganancias afuera del país para ni siquiera pagar tributos. Esta es otra realidad, esta es otra de las realidades que han estado permanentemente presentes en nuestro Ecuador. Entonces, el mercado interno no ha crecido y nos han convencido, discúlpenme, a muchos de nosotros, de que el mercado interno no vale la pena porque somos muy pocos los habitantes que existen en este país, cuando en la realidad son pocos los habitantes con capacidad de compra, porque hay una modalidad concentradora y excluyente que tiene a la mayoría de compatriotas al margen de la posibilidad de mercado. Hemos tenido un empresariado mediocre, miope, que no ha entendido que la pobreza también es un mal negocio para ellos, porque si más gente pudiera consumir, más podrían vender. Esa miopía de ese empresariado rentista, se nutre de la lógica del extractivismo. Luego vemos que no hemos tenido ni siquiera la capacidad para la innovación y el desarrollo tecnológico mínimo. Les mencionaba hace unos instantes que comenzamos a exportar cacao allá por el año 1870, 1875, y recién desde unos 2 o 3 años, o debe ser más, estamos fabricando chocolate para exportar al mercado mundial. Casi 200 años de ser suministradores de materia prima barata e importar chocolate elaborado con el cacao ecuatoriano, chocolate mucho más caro que lo que podríamos haber hecho en el país. Y esa realidad que la tenemos en el chocolate y que comienza a cambiar y que nos da cierto entusiasmo, se mantiene en el ámbito petrolero. Aquí María recordaba muy rápidamente el hecho de que el Ecuador extrae petróleo. El petróleo no se produce, el petróleo ya está en el subsuelo producido. Se extrae petróleo, exportamos petróleo, pero como hemos sido incapaces, han sido incapaces nuestras élites y los gobiernos anteriores para tener un adecuado parque de refinación, tenemos que importar derivados de petróleo cada vez más caros. Y gran parte de esos derivados de petróleo los destinamos a la generación de electricidad térmica, cuando tenemos un enorme potencial hidroenergético, energía solar, energía eólica, energía geotérmica, y no lo estamos utilizando. Esa es una de las mayores aberraciones que tenemos entre manos. Para ponerlo en términos muy sencillos, porque me gusta a mí que la gente comprenda la gravedad de esta aberración, alguna vez algún historiador de aquí a 30, 40, 100 años dirá que esta fue, discúlpenme el término, una sociedad, voy a decir una palabra dura y con todas las disculpas del caso, estúpida. Era como un campesino que produce choclo, saca el maíz de su chacra, se va al mercado, vende el maíz y compra con los ingresos que obtiene de la venta de su maíz, de sus choclos, compra unas choclotandas, o como dicen ustedes, unos chumales o unas humitas. Y regresa a su casa y se come los chumales o las humitas, y gran parte de los chumales y de las humitas, no los restos, no los residuos, los que ha comprado en el mercado, les da de comer a sus cerdos. Eso estamos haciendo en el ámbito